Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar que estamos haciendo en el día de hoy para los alumnos de Aprender a Invertir, y también nos están acompañando los suscriptores del Círculo del Profe. La idea del día de hoy es poder, principalmente a quienes se están sumando ahora, quienes están haciendo ahora el curso de Aprender a Invertir, para quienes también se están suscribiendo ahora al Círculo del Profe, la idea es poder tener algunas bases de conocimientos, porque si alguno se habrá dado cuenta cuando yo comparto mis análisis, normalmente uno trabaja con análisis que son hipótesis que duran varios años y uno después le va haciendo en todo caso un mantenimiento. Y también me gusta mucho ir aprendiendo sobre lo que ya está aprendido. Entonces, me parece que de vez en cuando está bueno hacer como una especie de reseteo para quienes se van sumando ahora y poder incorporar conocimientos que quizás puedan ser distintos o no son habituales, y que si yo les hablo de punto alto del ciclo, punto bajo de tendencia estructural, sepan de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, la idea del webinar sería ¿no? Y va a ser justamente un video que va a estar grabado para que después también lo vayan consultando las personas nuevas que se vayan sumando tanto a Aprender a Invertir como al Círculo del Profe. Así que, bueno, ¿les parece? ¿Están preparados? Vamos con la charla de hoy, entonces. A ver, el título, bueno, obviamente que es un poco pretencioso, ¿no? ¿Cuándo finaliza el megaciclo argentino? Bueno, obviamente, a mí me encantaría saberlo también, ¿no? Es la pregunta del millón. Obviamente que, a ver, no podemos decir cuándo, pero sí hay algunas cosas o características que sí ocurren al final de cada ciclo, y que en todo caso nosotros, si bien no podemos decir cuándo va a estar finalizando, pero sí podemos decir qué cosas tenemos que ver como para pensar que podemos encontrarnos en ese final de ciclo. Por eso nosotros, cuando trabajamos con nuestra teoría de los ciclos, esta frase que seguramente la habrán escuchado, que es "la historia no se repite, pero rima", realmente explica mucho cómo funciona nuestra teoría, porque nosotros miramos muchísimo el pasado, miramos hacia atrás y vemos cómo se fueron comportando ciclos anteriores, tanto en los momentos extremos de crisis como en los momentos de auge, y empezamos a ver que hay patrones repetitivos, y que justamente, ¿por qué existen estos patrones? Por el ser humano y su comportamiento. Por eso, si bien obviamente que la historia va cambiando, o sea, el futuro no es exactamente igual que el pasado, pero sí estos patrones se van repitiendo por una cuestión del comportamiento humano, que siempre es el mismo. El ser humano, más allá del presente, del futuro o hace miles de años atrás, el ser humano siempre tuvo estos patrones en los cuales va pasando de momentos de euforia, momentos de depresión. El ser humano tiene su comportamiento cíclico por naturaleza. De hecho, justamente, el ser humano vive en un entorno que ya de por sí es cíclico, ¿no? Para traer un ejemplo, lo que son las estaciones del año, el día y la noche. O sea, ya de por sí nuestro entorno es cíclico, y más allá de eso, nuestro comportamiento tiende a ser así. Uno de los ejemplos es la rutina. Por algo nos levantamos siempre a la misma hora, comemos en el mismo horario. Bien, es algo natural del ser humano este comportamiento repetitivo, y que en el caso nuestro, como inversores, especialmente lo que tratamos de ver son este movimiento que llamamos de péndulo en las emociones de los seres humanos, que van de la codicia al miedo continuamente. O sea, si bien los promedios existen, pero poco tiempo realmente estamos ahí. O sea, poco tiempo las cosas están más o menos bien. Normalmente están o exageradamente bien o están exageradamente mal. O sea, fíjense, por ejemplo, lo que estuvo pasando en Estados Unidos en estos últimos días. De repente, no sé, sube tanto por ciento y ya está, la economía ya está bien, y hace unos días atrás bajaba, no, ya nos vamos a una recesión. ¿No? Y en cosa de cuánto, un par de días nada más, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos haciendo estas cosas exageradas y que son muy emocionales, ¿no? Y vamos de un extremo al otro. Bueno, nosotros, cuando analizamos los ciclos de la bolsa, justamente al ver y poder distinguir estas dos emociones tan extremas, es lo que nos permite decir, podemos estar en una zona alta, porque eso es gracias a la codicia,
el ser humano quiere ganar cada vez más plata. Y en esos momentos es cuando empieza a ser más imprudente, pagando cualquier precio en la bolsa, tomando más riesgo del que debería, se apalanca, por ejemplo. Eso es lo que genera que un ciclo se extienda tanto hacia arriba, la codicia. Y después al revés, cuando llegan los momentos recesivos, llegan las crisis, invade el miedo. Ese miedo también hace que se vaya como retroalimentando todo el proceso de caída y perjudicando más la economía. Por ejemplo, cuando hay mucho miedo es cuando vamos a buscar la plata del banco, por ejemplo, haciendo que empeore todavía mucho más la situación. Entonces, en esos momentos de miedo es cuando exageramos demasiado la situación, vamos a una parte muy baja del ciclo y no podemos ver todo el potencial que tenemos por delante. Entonces, así funciona nuestra teoría de los ciclos, a muy grandes rasgos, por supuesto, y que la verdad hasta el día de hoy, si vamos al ciclo de la Bolsa Argentina, podemos ver que todo esto se viene cumpliendo hasta ahora perfectamente. Así como nosotros entendemos en nuestra hipótesis que hay un nuevo inicio de un nuevo megaciclo en el año 2020, podíamos ver que eran momentos donde los inversores estaban reacios a invertir en el Merval. De hecho, uno de los nombres que se les asignaba en esos momentos era el Merdal, ¿no? Que ya se imaginarán, digamos, de dónde viene este nombre. Luego los precios empiezan a subir y ahí es cuando empieza a llegar el optimismo, ¿no es cierto? Y empieza la mervaleta. Entonces, nosotros, un poco con nuestra teoría de los ciclos, lo que decimos es, tarde o temprano, a la euforia vamos a llegar, porque la historia nos demuestra que el ser humano tiene ese comportamiento. La codicia, querer ganar cada vez más, la imprudencia que después llega, esa avaricia del inversor. Entonces, nosotros, en este momento, o por lo menos con la hipótesis que yo trabajo, es de que aún no llegamos a la euforia, y que si no llegamos a ese punto de euforia es porque entonces por delante todavía podemos tener este objetivo de que finalmente se vuelva a repetir la historia y el ser humano con su comportamiento haga que la bolsa llegue a precios exagerados, valuaciones exageradas, ¿sí? Y demás, todos estos componentes que forman lo que es un punto muy alto de un ciclo, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros entendemos que está este ciclo emocional y que, por supuesto, a ver, nosotros no podemos pretender ser perfectos, ¿no? O sea, no podemos pretender comprar en el piso exacto de esa depresión, ni tampoco podemos pretender vender en el extremo alto de esa euforia. Vamos a estar cerca en todo caso. Pero lo curioso de lo que acá presentamos es que acá no se trata de ser perfecto, sino de que en el mercado lo loco es que se hace todo completamente al revés. El comportamiento del ser humano se comporta de una manera totalmente al revés. Es decir, en los momentos de punto máximo riesgo, ¿sí? En el punto de euforia, está bien, supongamos que no vendimos ahí, vendimos un poquito antes, no pasa nada. El problema es de que el ser humano en ese momento lo que va a estar haciendo es comprar un montón. ¿Por qué? Porque las cosas van a estar bien, porque va a haber optimismo, porque el precio de las acciones va a estar subiendo y obviamente la expectativa a futuro es de que si las cosas vienen bien, van a seguir bien y van a seguir estando cada vez mejor. Entonces esto es lo loco, de que el ser humano tiende a hacerlo al revés. Lo mismo en el punto bajo. ¿Sí? El momento de máxima oportunidad, que es el momento donde uno diría, bueno, a ver, no sé si este es el piso, pero sí es barato. Alguna recuperación acá tiene que haber. Bueno, acá no estamos hablando de que compraste un poquitito antes y siguió cayendo o que compraste un poquito después cuando ya subió un poco. No, estamos hablando de que el ser humano hace todo lo contrario, ¿no? En esos momentos de tanto pesimismo, creemos que las cosas van a estar mal y cada vez peor y terminamos vendiendo. Entonces, esto es lo curioso de cómo funciona el mercado. Así funciona por nuestra psicología y que obviamente el punto es, primero, que nosotros aprendamos a no ser víctimas. Y segundo, una vez que aprendimos a no ser víctimas y entendemos cómo funciona esto, bueno, tomar algún tipo de, digamos, ganancia a nuestro favor con esto, ¿no? Por eso digo de que si hoy creo que no estamos en un punto tan extremo del ciclo,
es que uno trabaja con la hipótesis de decir, la codicia y la historia del ser humano me demuestra que tarde o temprano ahí vamos a volver. Y que hasta ahora el ciclo viene comportándose como normalmente debería estar haciéndolo, ¿sí? Venimos de un punto de crisis, un punto de abatimiento y donde los inversores no estaban dispuestos a invertir. Ahora, por supuesto que sí. A ver, me fijo ahí un poquito que me están escribiendo. No, es un Mm, tema de audio nada más, Maru, que un perfecto. alumno ahí no escuchaba. Perfecto, sí, veo que ahí había algo del sonido, perfecto. Sí, cualquier cosita ahí le escriben a Aus. Sí, entonces por eso nosotros en nuestra teoría de los ciclos, más que estar mirando alzas y bajas, vemos algo que está, vamos a decir, un paso antes que la tendencia de esas alzas y bajas. Y es mirar a la bolsa en términos de excesos y ajustes. Porque nosotros decimos que hay un punto medio, ¿no? Ese término feliz, ese punto intermedio donde no hay extremos en las emociones, donde las valuaciones son justas, donde no hay ni crisis ni auge, ¿no? Un punto medio. Pero por nuestro péndulo, ¿sí? En realidad de la codicia al miedo, vamos generando todos estos excesos hacia arriba y hacia abajo, esos alejamientos del punto medio que se van dando en los ciclos. Y que si nosotros entendemos que tarde o temprano vamos a volver a ese punto medio, significa que luego de cada exceso le va a seguir un ajuste. Bien, es decir, si estamos hablando de, por ejemplo, la crisis, nuestra hipótesis del año 2020 como el inicio de un nuevo ciclo, es porque el año 2020 es un año de exceso. El año 2020 no es algo normal, las valuaciones no son normales, la economía no es normal lo que está pasando y que tarde o temprano, si hay un exceso, luego viene un ajuste en la dirección contraria, tendencia alcista que te devuelve al punto medio. Pero el ser humano no se contenta con ese punto medio, ¿sí? Quiere la codicia, quiere ganar más, y ahí es donde empiezan los excesos, pero hacia la otra dirección, excesos alcistas, y que tarde o temprano eso trae imprudencias que van a generar los ajustes que nos van a devolver otra vez al punto medio, ¿sí? Esta sería un poco como nuestra hipótesis que hasta ahora, digamos, sí, se cumplió el escenario de decir del exceso de crisis, volver al punto medio, que creo que hoy podemos estar navegando en ese punto. Veremos con el webinar de hoy si todo lo compartido más o menos nos ayuda a interpretar que sí, que podemos estar ahí. Y por qué también tiene sentido, entonces, pensar o por lo menos trabajar con esa posibilidad de ir en búsqueda del exceso del punto bien alto del ciclo en el que estamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de megaciclo, digamos, a grandes rasgos, el mapa que uno puede tener sería este. Bien, ¿por qué? Porque yo acá no estoy hablando de un ciclo cualquiera, sino que es esto que yo llamo el megaciclo, que obviamente es un nombre que le pongo yo, pero a lo que me refiero con megaciclo es estos ciclos que duran bastante tiempo y que en cierta manera surgen por megacrisis. Es decir, yo la crisis del año 2020, que en realidad ahí culmina, ¿no? Pero es una crisis que ya viene desde el año 2018, 2019 y culmina con el evento del Corona Crash. Todo ese proceso de crisis no se veía algo tan devastador como lo que habíamos visto en la crisis del 2001. ¿Sí? Después de 18 años, más en realidad, no, 18 años, no habíamos visto algo como eso. Entonces, para que haya un gran nuevo inicio de ciclo también tiene que haber una gran crisis y creo que lo experimentado en ese año tiene todos los condimentos para poder trabajar con esa hipótesis. De la misma manera, entendemos que hay extremos altos, extremos que si quieren lo podemos llamar como de burbujas, en cierta manera, y en principio de estos últimos 30 años, esos grandes periodos van a ser tanto el máximo alcanzado en la década de los 90, sí, o sea, no quiero entrar como en temas políticos, pero digamos, era la época de la pizza con champán, ¿no? O sea, para que se me entienda lo que estoy queriendo decir. Y el máximo alcanzado en el año 2017.
¿sí? Esos son los grandes momentos de auge. Son los momentos más extremos, bien, cuando hablamos de esta teoría de los ciclos. Y si esta es un poco como el mapa, ¿no? Porque, a ver, esto no significa que necesariamente la bolsa ahora tenga que ir a ese punto de $2.300, ¿sí? Que sería más o menos, digamos, donde apunta la resistencia de estos grandes techos. Pero es un mapa, bien, es una referencia, porque justamente nosotros miramos mucho al pasado para poder entender en dónde estamos hoy. Entonces, a mi entender, creo que hoy, obviamente ya digamos, la zona de piso, de gran destrucción, de gran oportunidad en sí, creo que ya quedó atrás. Bien, esa sería un poco como la mala noticia, ¿no? De este análisis. Pero la buena es que creo que aún no hemos llegado a ese punto de euforia máximo, que todavía hay camino por delante. Ahora, así como el mensaje de fondo, digamos, que estoy transmitiendo en el día de hoy, es más bien un mensaje, vamos a decir, optimista, ¿sí? Porque creo que todavía hay recorrido para llegar a ese techo de ese gran megaciclo. La verdad es que no sabemos cómo va a ser ese proceso para llegar ahí. Hasta el momento se va dando todo en un movimiento, vamos a decir, de bastante línea recta, ¿no? Convengamos que son correcciones muy chiquititas las que estamos viviendo desde el año 2020. ¿Será que esto va a continuar así hasta llegar, por ejemplo, a esa resistencia? Bueno, capaz que sí. Pero también sabemos, porque la historia nos demuestra, que si yo veo todo el megaciclo anterior, es decir, el que empezó en la crisis del año 2001, y terminó con ese máximo en el año 2017, sí, por supuesto que hubo todo un camino de súper apreciación del Merval, pero en el medio también hubo ciclos más chicos, ¿no? Entonces, convengamos que acá hay caídas bastante fuertes, ¿no? La del año 2007, la del año 2012, 2008 mejor dicho, la caída acá, que fue la crisis subprime. Entonces, acá también está el punto, ¿no? Ok, supongamos que es correcta esta teoría. Vamos en búsqueda de ese exceso, ese máximo del megaciclo, bien. Pero en el medio, si hay ciclos más chicos, ¿qué queremos hacer? ¿Los ignoramos o hacemos algo al respecto? Bueno, obviamente que acá va a depender de cada uno de ustedes, ¿no? Sus objetivos y qué es lo que vayan a querer hacer. Entonces, digamos, más allá de mi mensaje, vamos a decir, optimista de fondo, no quiero, digamos, tampoco ser ingenua y dejar de mencionar estas cosas, porque obviamente que es parte de la realidad. Yo sí empiezo a ver, también como para tener un mapa, ¿no? De estos ciclos más chicos, y hago promedios, simplemente promedios y nada más, promedios matemáticos, yo puedo sacar algunas conclusiones en relación a cómo fueron estos 3 ciclos más chicos que conforman el gran megaciclo anterior y hacer una proyección. Es decir, una proyección de mínimo, de máximo y de tiempo. ¿Qué encontramos como conclusión? Y este, aclaro, es el Merval ajustado por inflación de Estados Unidos, o sea que son valores al día de hoy. Encontramos que estos ciclos más chicos se mueven entre $300 y $1.600 y que en promedio duran 6 años. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Digamos, en base a estos parámetros tan simples, o sea, simplemente promedios. Bueno, a ver, convengamos que sí, el mínimo de 2.50 en el año 2020 se condice con estos promedios mínimos. En tiempos, convengamos que ya pasaron 4 años y monedas, ¿no? Hasta el día de hoy. Y acá estamos hablando de 6 años. Y que en promedio hasta 1.600 llegó. Y ya estamos en 1.000, 1.100. Entonces, quizás como conclusión un poco adelantada, y ahora vamos a ir viendo bien en detalle, para obviamente justificar, digamos, toda esta teoría, es que si bien creo que todavía estamos muy lejos de ese, digamos, techo de gran megaciclo, quizás no estemos tan lejos de lo que pueda ser el máximo de un ciclo más chico, aunque creo que todavía no estamos ahí. Bien, esa es, digamos, mi conclusión y es lo que, bueno, quiero, digamos, mostrar con datos, ¿no? Para ver cómo armamos esta hipótesis y que, por supuesto, digamos, estas hipótesis
podemos tener teorías diferentes, ¿no? La idea también es enseñarles un poco las herramientas que utilizo para justamente poder analizar esto de los movimientos de los ciclos, que viene de la parte psicológica y emocional, y que no es mensurable, pero que al fin y al cabo se puede reflejar en datos económicos. Podemos ver que en cada mínimo y cada máximo de esos ciclos hay características habituales y que por eso nosotros miramos tanto el pasado y qué ocurrió en ciclos anteriores. Bien, a ver acá, ¿alguna consulta hasta ahora? Acá, bueno, hablando del sonido. La euforia es consecuente con la teoría de los ciclos y lo de las ondas 1, 2, 3, 4. Bueno, a ver, sí, si bien yo particularmente, pero esto, no sé, es un tema personal, la verdad. Yo no uso ondas de Elliot. Es como que no me hace falta en cierta manera. Pero, a ver, es muy compatible, ¿sí? Quienes hacen Elliot es muy compatible con lo que ven en la teoría conmigo, ¿sí? Pero yo particularmente es como que digo, no me cambia una toma de decisiones analizarlo por Elliot. Yo ya puedo tomar decisiones con todo esto que yo analizo. Bien, pero bueno, es un poco personal, pero desde ya es súper compatible. Nuestra psicología sería inversa, compramos cuando está caro, el famoso impulso, y vendemos cuando está barato. A la baja, ¿cuándo sería para acumular? Sí, es así. Es que esto, bueno, digamos, digamos, bien explicado en los cursos de ciclo. Hay incluso, hay muchos estudios, hay premios Nobel en los cuales se demuestra que al momento de tomar decisiones financieras, el ser humano no toma decisiones lógicas y racionales, son decisiones emocionales, que esas decisiones emocionales afectan probabilidades, que sí, que las probabilidades son matemáticas, son 100% objetivas. Bueno, el ser humano es como que calcula sus propias probabilidades subjetivas en relación a sus emociones. Está comprobado, es así. Bien, por eso, a ver, siempre digo que cuando queremos aplicar la teoría de los ciclos para invertir, no tenemos que ser genios, tenemos que tener un cerebro brillante. Lo que sí tenés que tener es un estómago de acero. Eso sí, ese es tu diferencial. Animarte a hacer cosas que la mayoría no se va a estar animando. Ese es el diferencial y es lo que nosotros tenemos que trabajar, porque algunas personas lo tendrán incorporado un poquito más o menos, digamos, de manera natural, pero si no también se aprende y se desarrolla, ¿no? Toda esta cuestión emocional. Así que sí, este es como un poco nuestro diferencial al momento de invertir. Bien. Ok, ahí hablaban algo del audio, también entiendo que lo siguen ahí con Agustín. Lo de la aceleración, ahí Enzo, no sé muy bien Sí, lo que creo estás que sí, queriendo. chicos, A ver. volvamos al tema ciclos, sí, no nos vayamos, esa es la charla de hoy. Te digo una más y seguimos avanzando. Maru, los ciclos de los que vos hablas entonces son de Estados Unidos y no de tiempo. A ver, obviamente que la teoría de los ciclos aplica a cualquier mercado. Acá puntualmente vamos a estar viendo el de Argentina. Y los ciclos, digamos, sí, influye el tiempo, el precio, las emociones. No sé si a dónde iba la pregunta, pero nosotros analizamos el ciclo de la bolsa y que ese ciclo de la bolsa depende del ciclo económico, del ciclo emocional, los ciclos que también se analizan en el análisis técnico bajo la idea de acumulación, distribución, tendencia. ¿Sí? Pero bueno, en esta charla especialmente vamos a ver Argentina. Perfecto. Si querés continuemos, Maru. Sí. Eh, Bueno, en todo caso, si después hay alguna cosa ahí medio dando vueltas que no quedan claro, lo vemos después para el final de la charla. Los ciclos a nivel mundial que se producen, sí, por supuesto, claro, o sea, hay ciclos mundiales y obviamente que impactan en el ciclo de Argentina, por ejemplo.
desde ya. No tanto al revés, ¿no? O sea, un ciclo de Argentina no impacta tanto en un ciclo como el de Estados Unidos, ¿no? Pero sí al revés, el ciclo de Estados Unidos obviamente que tiene un impacto en el nuestro. Todos los ciclos están relacionados entre sí. 1586 te referís a expresado en CCL, sí, claro, o sea, yo estoy hablando acá todos valores en dólares. Bien, como analizamos tanto la información histórica, no puedo analizar los pesos porque queda todo súper distorsionado con la inflación que tenemos a lo largo de tantos años. Entonces, lo que hacemos principalmente es analizar en moneda dólar, que es una moneda mucho más estable que el peso, y encima también, como es en este ejemplo, está ajustado por la inflación de Estados Unidos, o sea que encima estoy tomando valores al día de hoy, bien en dólares. Bueno, a ver, continuamos entonces con lo siguiente, ¿no? Porque el primer punto es detectar los excesos. Nosotros cuando arrancamos esta charla decíamos, ¿cuándo finaliza ese megaciclo? Lo cual traducimos en realidad de otra manera esta pregunta, y más que decir cuándo, vamos a decir qué cosas tenemos que ver que nos hablen de excesos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver son características habituales en ciclos anteriores, en estos auges de ciclo, en estos techos de ciclo, compararnos hoy a ver si estamos cerca o no de esos puntos, ¿bien? Sí, es ir a buscar esos excesos, esas exageraciones. Y en esta teoría que yo presento, hay 3 elementos que son los que mejor explican el comportamiento del Merval, que al fin y al cabo, cuando uno analiza el Merval, es el perfecto conjunto de estos 3. Y que de hecho, cuando uno ve el gráfico de cada uno de estos 3, ve que es totalmente compatible con el Merval. O sea, y si uno los mezclara, yo muchas veces digo que si uno agarrara una coctelera y metiera estos 3 gráficos, esa coctelera uno lo bate y sirve un trago, ese trago es el Merval. ¿Cuáles son entonces estos elementos principales? Analizar el riesgo país a través del ciclo de la deuda, analizar el Producto Bruto Interno como mejor referente del ciclo económico y analizar el tipo de cambio real, que es el mejor, digamos, índice para ver al momento de analizar el ciclo de la moneda. Es decir, el ciclo de la bolsa argentina es una consecuencia o es una expresión de estos 3 ciclos, el ciclo de la deuda, el económico y el ciclo de la moneda. Por algo, digamos, si la economía está creciendo, lo lógico es ver digamos, un Merval subiendo, y al revés, si hay, por ejemplo, una recesión económica, lo lógico es ver una bolsa más bien cayendo, ¿no? Se entiende lo que estoy queriendo decir, o sea, la bolsa va a ser una expresión de estos 3. Vayamos al primero, para que quede, digamos, visualmente y, digamos, no crean mis palabras, sino que ustedes lo puedan ver con sus propios ojos. El riesgo país, que es lo que vemos abajo en color azul, y arriba lo que es el Merval. Cuando empezamos a verlo detalladamente, empezamos a apreciar que hay un espejo entre estos 2 gráficos. Es decir, en los momentos de crisis y momentos de máxima oportunidad, puntos bajos del ciclo, momentos de excesos, año 2002, 2008, 2012 y el 2020, esos puntos son los máximos del riesgo país. Es decir, esos son en el mismo año en que está haciendo su mínimo la bolsa, también es el mismo año en que el riesgo país está haciendo su máximo. Y está entonces cambiando la tendencia en los mismos puntos. ¿Sí? Lo que vemos en la bolsa es una expresión de lo que ocurre con el riesgo país. Una vez que llegamos a ese máximo en el ciclo del riesgo país, ¿sí? En los momentos obviamente de crisis, que es cuando sube el riesgo país, es porque en realidad, bueno, quizás si alguien no sabe, ¿qué ocurre? Que en los momentos de crisis el precio de los bonos está bajando. Nuestros bonos, al ser menos demandados, imagínense, estamos en una crisis, queremos evitar ese riesgo. O sea, recuerden cómo se comporta el ser humano. En esos momentos de máxima oportunidad, está evitando comprar bonos, está vendiéndolos, y por lo tanto cae su precio, y en contraposición aumenta el riesgo país, que vendría a ser esa diferencia
digamos, de tasa porcentual, digamos, de rendimiento en relación a un bono de Estados Unidos, y que por eso al bajar el precio, cada vez mi rendimiento es mayor el que puedo lograr comprando un bono, ¿no? Esto lo habrán visto en el curso de Aprender a Invertir cuando vemos riesgo país. Así que en los momentos donde está aumentando, ¿qué ocurre con el Merval? Está al revés, está bajando, pero llega un momento donde se toca fondo tanto en las acciones como al revés, se toca un máximo en lo que es el Merval, en el riesgo país, perdón. Bien, hasta el momento, digamos, el año 2020 no sale como excepción de lo que viene normalmente ocurriendo, lo cual nos dice que esta hipótesis en principio es correcta, que en el año 2020 comenzó este nuevo ciclo. Pero nosotros ahora estamos en búsqueda de, al revés, del punto alto, ¿no? O sea, nosotros queremos entender cuándo finaliza este ciclo. Entonces, a esto iba con esto que les mencionaba, ¿no? Que, a ver, yo no sé cuándo va a finalizar, pero sí tenemos referencias del pasado en donde nos puede decir dónde hay un valor de riesgo país que más o menos nos explique que estemos en zonas altas del ciclo. Porque si este comportamiento es espejado, cada vez que hagamos un máximo en el Merval arriba, también vamos a estar haciendo un mínimo en el riesgo país. Entonces, yo no puedo decir exactamente este ciclo va a terminar en tal fecha y vamos a llegar a un riesgo país de tanto, obviamente que no, pero lo que sí puedo hacer es decir, bueno, hoy estamos en 1.639 puntos, mientras que en ciclos anteriores ha llegado a 185, 462, 342. Si bien yo no puedo comparar al 100% de los mismos escenarios, porque obviamente que no es la misma tasa a nivel mundial en cada uno de estos años, la inflación mundial, hay muchas cosas, ¿no? que obviamente cambiaron a lo largo de estos años, pero en principio yo no podría decir que 1.639 sea un valor bajo, sea un valor que me está diciendo que los inversores están totalmente desesperados comprando bonos argentinos a cualquier precio y que por eso el riesgo país está tan bajo. No, de hecho, cuando vemos este valor de 1.639, en general vamos a decir que es un valor más bien alto, ¿no es cierto? Entonces, riesgo país es una de las explicaciones de por qué creo que aún no nos esté explicando que estemos en esa parte alta del ciclo y que por lo tanto podemos seguir esperando ir ahí, ¿no es cierto? Todavía hay mucho para mejorar en ese sentido. El tercer elemento, decíamos que el Merval también va a ser una expresión directa de lo que ocurre con el Producto Bruto Interno. A ver, por supuesto que si uno trabaja con esta hipótesis de megaciclo, ¿sí? De gran crisis, es porque en el Producto Bruto Interno, para que haya una crisis de megaciclo, es porque el Producto Bruto Interno se tuvo que haber hecho añicos. Y visualmente es más que claro. Cuando uno ve el PBI, que es el gráfico que vemos en color azul, las dos grandes caídas en el PBI son la del año 2002 y después lo que fue el año 2020. ¿Sí? Cuando culminan en el año 2002 y culminan en el año 2020, ¿no? Siempre hay más o menos 2 años de proceso para llegar a ese punto mínimo. Y que no es casualidad de que obviamente el Merval va a estar rebotando una vez que el Producto Bruto Interno también está rebotando, ¿sí? Hasta el momento esta hipótesis con la que venimos trabajando se viene respetando. Entendemos que no hay una caída en el Producto Bruto Interno tan grande luego de lo que pasó en el año 2002 y por eso calificamos como esta idea de gran megaciclo lo que estamos viviendo en este momento. Pero nosotros ahora estamos yendo en búsqueda de la parte alta del ciclo. Y a ver, ¿qué podemos sacar un poco como conclusión mirando el pasado? Que cada vez que hay un nuevo gran ciclo, vamos a superar los máximos del ciclo anterior. O sea, no es suficiente solamente recuperar todo lo perdido en la crisis, ¿sí? El famoso B corta, ¿no? Como lo que ocurrió acá. Toda esta B corta, año 2002, después creció el Producto Bruto Interno hasta el año 2006, 2007,
o lo que viene pasando hasta ahora, que luego de toda esta crisis que culminó en el año 2020 y luego empezó a recuperarse y volvimos otra vez a los valores máximos anteriores, digamos, un megaciclo no puede detenerse solamente en la recuperación de lo perdido. Tiene que haber un crecimiento genuino de acá en adelante, ¿sí? Que obviamente es lo que pasó en el megaciclo anterior. Cuando llegó el año 2006, 2007, acá donde les estoy mostrando en el cursor, se superó el máximo de la década de los 90, haciendo nuevos máximos en el Producto Bruto Interno. Bueno, esto es un poco lo que nosotros estamos esperando ver, ¿no es cierto? O sea, a ver, obviamente que acá no hay, digamos, certezas de nada, pero, digamos, la historia nos demuestra de que los megaciclos no se van a detener en solamente la recuperación de lo perdido. Luego llega el crecimiento genuino. Si vamos a ver este gráfico, que sería un poquito más, si se quiere, de corto plazo, para ver bien los movimientos más recientes, porque el Producto Bruto Interno, este está con datos del año 2022. En cambio, si yo veo el estimador mensual de la actividad económica, justamente se va actualizando de manera mensual, y puedo ir viendo como más en detalle, ¿no? Dónde estamos. Entonces, bueno, digamos, el punto o la teoría, digamos, con la que trabajamos, es de que, bien, la recuperación de lo perdido está. Volvimos a los mismos valores del 2017. Pero es muy difícil de poder trabajar hoy con la hipótesis de que estamos en ese techo de gran megaciclo sin haber hecho un nuevo máximo del Producto Bruto Interno, cuando al fin y al cabo el Merval es una expresión de lo que muestra este índice, que es la actividad económica, ¿sí? Entonces acá también es donde está, digamos, explicado con datos por qué considero que aún no llegamos a ese punto máximo y alto del ciclo actual. ¿Alguna relación en cuanto repercute porcentualmente el aumento del PBI Merval? Totalmente, totalmente, por algo, totalmente. O sea, a ver, obviamente que en los momentos más bruscos del Producto Bruto Interno también van a ser los momentos más bruscos del Merval. Y cuando digo bruscos me refiero en las dos direcciones. Obviamente que cuando uno va a ver estos efectos B corta en el año 2002, tanto la caída como la posterior suba, esto después se ve reflejado en el Merval. Puede ser, me voy a corregir, en el año 2020, si bien el PBI empezó a repuntar muy fuerte una vez que se levantaron las cuarentenas, por el tema de los confinamientos, bueno, ya saben lo que pasó con la pandemia y cuando se levantó la cuarentena, la actividad económica repuntó mucho. Sí es cierto que el Merval durante el año 2020, 2021 tuvo un movimiento un poco más planchadito, ¿no? Esto que se ve acá. Ven que esto que les marco es como un poquito más leve, ¿sí? El Producto Bruto Interno repuntó mucho y el Merval fue un poquitito como más lento. Pero bueno, luego finalmente se terminó acoplando. Entonces sí, obviamente que, a ver, no el 100% de las veces va a ser así, pero digamos que en general sí. O sea, a mayor movimiento del Producto Bruto Interno también se va a ver un mayor movimiento en el Merval. Ahí, Enzo, eso después lo veo bien, la pregunta que me querés hacer, porque dice, ¿cómo es cuando cae la bolsa argentina? La podés mostrar en TradingView. Pues no sé bien ahí a qué te referís, en todo caso lo vemos después de la charla. Cuando hay déficit y cae el PBI, guarda una relación con el Merval, debería caer, digamos, como driver. Lo del déficit, saquémoslo. No, yo particularmente no veo una relación directa al momento de analizar los ciclos, pero sí del PBI, la actividad económica sí. Entonces, sí, cuando cae el PBI, por supuesto que uno tiene que estar esperando también un movimiento correctivo en el Merval. Sí, por supuesto. En todo caso, como les decía, ¿no? Todo depende de la magnitud. Cuanto menos, digamos, sea esa caída del Producto Bruto Interno, mucho menos se va a estar viendo reflejado en la bolsa, y al revés, cuanto más grande sea esa crisis, también se va a ver reflejado como una gran caída en la bolsa, ¿no? Por algo la bolsa cayó
algo así como un 85%, si no recuerdo mal, desde el año 2017 hasta el año 2020. Y claro, el Producto Bruto Interno se hizo añicos, ¿no? Bueno, lo mismo que pasó en el año 2002. Así que sí, tengan en cuenta eso, ¿no? El concepto de intensidad. Intensidad en la variable económica, mucha intensidad, ya sea para abajo o para arriba. También normalmente uno debería esperar ver lo mismo al momento de ver la bolsa, al ver el Merval. Sí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esto es lo más difícil, vamos a decir, de procesar. Es un poco más complejo. Quiero que quede una idea. Esto lo explico mucho más en detalle en el curso de ciclos de Argentina. Pero es importante que ustedes tengan una idea de lo siguiente. Y es entender que el Merval, así como explica muy bien el movimiento del riesgo país, del Producto Bruto Interno, también explica muy bien, y hasta les diría que es la variable más importante de los tres, el movimiento de la moneda. O sea que al fin y al cabo, nosotros, cuando vamos a estar invirtiendo en acciones argentinas y queremos ver que se vayan revalorizando, que vaya subiendo su precio de las acciones, es porque en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es apostar por el peso. Nosotros en esos momentos donde la bolsa sube, son los momentos donde el peso también se está fortaleciendo. Y al revés, en los momentos de recesión, los momentos de crisis, las acciones caen y también el peso es cuanto más se debilita. Yo sé que es un poco difícil de hablar de apreciación del peso cuando obviamente sabemos que el peso en el mundo es una moneda muy débil, ¿bien? Pero el peso tiene ciclos y el peso, hay momentos donde termina cotizando muy alto y no debería, y también al revés, termina cotizando muy bajo y no debería. Obviamente que nosotros estamos acostumbrados a ver en la pantalla no el gráfico del peso, sino el gráfico del dólar, ¿no? ¿Con cuántos pesos puedo comprar un dólar, ¿no es cierto? Entonces, algo que ustedes es importante que siempre tengan presente, que para poder analizar a la moneda, vamos a tomar de referencia cuál está subiendo más, la inflación o está subiendo la devaluación. ¿Cuál de las dos? La historia nos demuestra que en los momentos de crisis, lo que se acelera es la devaluación, es decir, un dólar subiendo muchísimo más alto que la inflación. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir a refugiarse, no quiere saber nada con el peso. Vamos y compramos dólares. El tema es que esa gran demanda, toda esa gran exageración, ese gran exceso, hace que la gente esté pagando un dólar carísimo en los momentos de crisis. Y que la relación se da vuelta una vez que tocamos fondo, una vez que la crisis pasó, empieza el camino inverso. Y es que la inflación empieza a moverse más rápido que el dólar, o si quieren lo pueden ver al revés, un dólar que está bastante más calmo respecto de la inflación. Y cuando esto ocurre, es lo que se llama una apreciación del peso, o lo que se llama como un atraso cambiario. Entonces, esta apreciación del peso es la que justamente hace que las acciones argentinas suban. Por lo tanto, digamos, a grandes rasgos, uno que tiene que, digamos, ¿cómo interpreta todo esto? Bueno, que en esos máximos, ¿sí? Esos auges, como el año 1992, 2017, máximo de acciones argentinas, también es el momento donde el peso está súper fuerte, pero no está fuerte de una manera lógica. Recuerden que en esos momentos de champán está todo exagerado, está todo sobrevaluado, las acciones están sobrevaluadas y el peso también. Entonces, en esos momentos, el 2017, es el mejor momento para estar comprando dólares, porque va a estar todo barato, va a estar muy barato el dólar. Y por el contrario, en los momentos de crisis, que es cuando sí nos vamos a refugiar en el dólar, y obviamente en toda esta caída de las acciones hay todo un proceso de devaluación, ese dólar va a quedar carísimo, exageradamente caro,
y por eso es que requiere que nosotros, tomando esta actitud opuesta a la que toma la mayoría, entendiendo que es una exageración, es el mejor momento para estar vendiendo los dólares porque está carísimo. Y en su lugar, ¿qué hacemos? Compramos acciones argentinas. Esto funciona así. Bien, sé que es algo difícil de entender y sobre todo es difícil de entender porque a veces va un poco en contra de lo que nos enseñan, ¿no? O sea, de la típica que nuestros abuelos, nuestros padres nos dicen, vos compra dólares, compra dólares. A ver, obvio, en el largo plazo, digamos, más o menos se va a mantener su valor, aunque por supuesto hay inflación en Estados Unidos también. Pero entiendan que el peso, o si se quiere el dólar, fluctúa de manera cíclica y fluctúa de manera inversa y opuesta a lo que hace el Merval. O sea, cuando las acciones están carísimas, es el momento de no comprar acciones, de comprar dólar, porque como las cosas están bien, la gente no está comprando dólares. Recuerden que el dólar es el refugio. Y después, todo lo contrario, momento de crisis, todo el mundo está buscando comprar dólares, obviamente que terminan caros. Creo que perdí la pantalla. Agus, por las dudas, corroborame si se me No, escucha Maru, bien. creo que se te escucha bien, solo la cámara se te apagó, pero Ah, la ok, pantalla seguimos viendo normal y te escuchamos normal. bien. Bueno, prendo por las dudas otra vez la cámara. Si veo que se me congela la imagen, eh, lo saco y no hay problema. La cámara web ya se está utilizando. Ok, a ver. Activa la cámara. A ver, aguárdeme un segundito que trato de poner otra vez la Logitech. Y si no, seguimos sin cámara total, no hay problema. Bueno. Sigo sin cámara. No sé si ahí hay algo que yo no estoy pudiendo hacer bien. Dale, Maru, no hay problema. Sí, total, lo importante es que se me escuche. Ahí está. Bueno, a ver. Sí, entonces, entendamos que la moneda, nuestro peso, fluctúa de manera cíclica y fluctúa de manera opuesta a lo que hace el Merval. Por eso, cuando uno va a ver lo que hace el dólar ajustado por inflación, en vez de verlo en términos nominales, lo ajustamos por inflación, porque imagínense que la cotización del dólar, al igual que los bienes que compramos en el supermercado, también tiene que sumarse la inflación año tras año, porque si no, no podemos compararlo de manera histórica. Entonces, cuando yo el dólar lo ajusto por inflación, toma esta forma que están viendo acá en el gráfico. Es una forma cíclica, es una forma con extremos y son los mismos extremos del Merval, pero ahora dado vuelta. Entonces, ¿qué empezamos a ver en la parte de arriba como dólar caro? Los máximos del año 2002 y del 2020 que se condicen con los mínimos extremos del Merval. Bien, es como si esto fuese el Merval, pero patas para arriba. Y después lo mismo, encontramos valores muy bajos, un dólar muy bajo, es decir, un peso muy fuerte en esos momentos, ¿sí? Década de los 90, año 2017, en zona de mínimos, y que el Merval está completamente al revés. Son los momentos donde está haciendo sus máximos, esos techos de ciclo. Entonces, hoy, con toda esta apreciación que ocurrió en el peso y que por eso el dólar baja, todo este es el movimiento de ajuste, un movimiento que nos devuelve a una cotización más o menos razonable respecto de la historia, porque el promedio más o menos está en 1.300 de estos últimos 30 años, y 1.300 más o menos es la cotización actual. Más o menos andamos por ahí, por el promedio. Entonces, en el fondo, nosotros si vamos a apostar por ver un Merval cada vez más alto, ir a un punto de euforia, es porque en el fondo tenemos que apostar a que el dólar siga cayendo en términos reales y llegar a valores muy bajos. Entonces, hoy yo diría, estamos ahí, en una zona intermedia, quizás tirando acá sí creo que nos empezamos a empezar a exceder un poco,
ya nos estamos yendo un poquito más del otro lado, o sea, ya quiero decir con ya este movimiento abajo de la línea punteada, sí, empezamos a ver quizás un dólar un poquitito más bajo de lo que debería. Convengamos que en otros ciclos anteriores, en los que son más chiquititos, por ejemplo, en el techo del ciclo de acá, en el año 2007 más o menos, bueno, estamos en esos valores. Entonces, este es, yo diría, de los 3 puntos, si se quiere, del riesgo país y del Producto Bruto Interno, y este tercero del dólar, quizás de estos 3, sí es el primero que pueda decir, bueno, creo que estamos en el punto medio, pero creo que también ya empezando a superarlo, un poquito más tendiendo a estar en zona alta del ciclo, momento donde el dólar empieza a quedar cada vez más bajo. Bien, pero desde el punto de vista del gran megaciclo, bien entendiendo década de los 90, 2017, todavía perfectamente puede haber recorrido para llegar a valores de esas burbujas. Todavía perfectamente podría caer bastante más. Sí, entonces, estos 3 puntos, estos 3 cambios de tendencia, son los que a nosotros nos permitieron trabajar con la hipótesis de inicio de ciclo en el año 2020. Aclaro, por supuesto, ¿no? Si alguien me está conociendo ahora, esta teoría es la que venimos trabajando a partir de ese año. Hoy ya obviamente los precios son distintos y pareciera que esta teoría es válida. Entonces, si nos permitió trabajar con estos cambios de tendencia en estas 3 variables para detectar la posibilidad de la hipótesis de este gran megaciclo iniciando en el año 2020, ¿por qué no utilizar esta misma teoría y estos mismos 3 elementos para el día de mañana trabajar con la hipótesis de techo de megaciclo? Porque el día, esto sí, o sea, me atrevo a decirlo, o sea, lo confirmo, el día en que el Merval haga ese máximo es porque también va a haber un máximo en el Producto Bruto Interno, porque también va a estar haciendo un mínimo el riesgo país y va a estar haciendo un mínimo el dólar. Esto lo aseguro, ¿no? La historia nos demuestra que es así. Es el mismo año en que cambia la tendencia de estas variables y que cambia la tendencia del Merval. A veces con algún desfasaje de algunos meses, por ejemplo en el año 2020, el primer cambio de tendencia fue con el Corona Crash, cuando se levantó la cuarentena, pero esto fue más o menos para abril. Después el segundo cambio de tendencia llegó unos meses después, más o menos para julio, con el acuerdo de los bonistas del riesgo país, y el máximo del dólar se hizo en octubre del año 2020, que es cuando el dólar llegó a cotizar en 182. Entonces, no es que ocurren todos exactamente en el mismo día, pero sí la historia nos demuestra que pasan en el mismo año. Alguna diferencia algunos meses, pero que todas estas variables hacen el cambio de tendencia y es el año en que también cambia la tendencia del Merval. Así que la apuesta está en que cuando lleguemos a ese punto alto, lo mismo vamos a estar viendo con estas variables, ¿sí? La tendencia va a estar cambiando en el Merval y en estos 3 puntos. Hay algunas otras cosas que también podemos considerar como para más o menos tener también una idea si estamos en un punto más bien alto, medio o bajo del ciclo, y es ver cómo se comportan los ratios fundamentales. Por ejemplo, cuando tomamos bancos, ¿sí? Como Galicia, Banco Macro, Banco Francés, a ver, ¿qué podemos, digamos, tomar como referencia? Bueno, obviamente los puntos altos. Dijimos que en el año 2017 es cuando se formó ese techo de esa gran burbuja y normalmente se va a asemejar también con los momentos en que están haciendo un máximo el producto, perdón, el price to book, discúlpame. Entonces, por ejemplo, en esos momentos el price to book llegó a cotizar 4 veces más o menos. Hoy estamos en 2 veces ese ratio. Todavía no me está explicando que los ratios actuales de los bancos estén en zonas extremas de sobrevaluación, porque justamente el máximo del megaciclo es un momento donde los inversores son imprudentes y pagan cualquier cosa, y han llegado a pagar esto 4 veces de price to book. Todavía podemos tener recorrido hacia ahí,
apostando por la codicia de los inversores. Y también hay algunos condimentos que nos hablan de excesos y que aún no están ocurriendo. Por ejemplo, la liberación del cepo cambiario. Siempre que hablemos de excesos altos del ciclo, difícilmente va a haber un cepo cambiario, porque imagínense, en los momentos de auge no hay demanda de dólares. Si las cosas están bien, la gente no compra dólares, hace todo lo contrario. Entonces, difícilmente podamos estar hablando hoy de estar en un extremo alto de auge todavía con cepo cambiario. Si hay cepo es porque todavía algo de demanda de dólares hay entonces, ¿no? Más allá de que por supuesto hay pocos dólares de reserva y demás, pero se entiende que cuando llegue el momento de la liberación es porque la gente no va a estar golpeándose para comprar desesperadamente dólares. Todo lo contrario, ya debería ser una situación mucho más estable en la economía. Todavía falta ver ingresos de capitales internacionales, como vimos en años como el año 2017, mejoras quizás en la calificación de riesgo, como puede ser el MSCI. Normalmente las calificaciones de riesgo también suelen ser opuestas a lo que se debería hacer un inversor, en el sentido de que siempre nos califican bien cuando ya es tarde para comprar, mientras que al revés, en los momentos de máxima oportunidad nos han calificado, por ejemplo, como standalone. Bien, esto es como opuesto, ¿no es cierto? Todavía seguimos con una mala calificación de riesgo. Y lo que también sigue súper en el piso y falta, creo yo, mucho para recomponer hacia adelante son los salarios. Los salarios están en mínimos históricos y es muy difícil de hablar de auge de un ciclo si la gente no está bien económicamente. Los auges de ciclo, el inversor la va a estar pasando bárbaro porque el precio de las acciones subieron, el empresario también la pasa bárbaro porque está vendiendo un montón, y también el trabajador la tiene que estar pasando bien porque su salario le permite perfectamente no solamente comprar los bienes necesarios, sino también poder darse gustos. Creo que no estamos en esa situación, por eso me cuesta tanto hablar de que hoy podamos estar en el auge de este megaciclo. Sí, creo que todavía queda por delante ver estas cosas como para poder trabajar con esa hipótesis. Entonces, bueno, a continuación les voy a dejar algunas herramientas para que el día de mañana nos permita identificar posibles cambios de tendencia. O sea, el primer punto es detectar el exceso. Todos estos puntos que recién vimos, poder compararlos con el pasado y determinar si estamos en una zona peligrosa. Una vez que vemos el exceso, el segundo punto es ver la señal de cambio de tendencia. Y eso se puede ver con el análisis técnico. Entonces, hay algunas herramientas que nos van a estar ayudando. Quizás, es más, les diría, no solamente con la idea del megaciclo, sino en todo caso, si hoy el miedo puede ser, si estamos cerca del techo de un ciclo más chiquito, estas herramientas nos van a permitir ayudar a trabajar con esa posibilidad de hipótesis, ¿sí? De que llegamos a algún ciclo, algún poco más chiquito, y que la tendencia empieza a cambiar, ¿bien? Entonces, algunas cosas que vamos a tener que ver es, por ejemplo, que la tendencia empieza a perderse por un soporte quebrado. Normalmente cuando empieza un ciclo, siempre hay un soporte que te va acompañando desde el inicio, ¿sí? Voy a este otro gráfico. Fíjense cómo hay soportes verdes prácticamente desde el mínimo de cada ciclo o un poquito más adelante. Fíjense acá todo movimiento alcista con soporte verde, todo este de acá, y el del año 2013 hasta el año 2017, 18 que es cuando se perdió. Entonces, estos soportes, en principio lo que nos dicen es, confiamos en la tendencia alcista. Hasta que no se pierda ese soporte, confiamos en la tendencia alcista. Y que el momento en que se pierda va a ser necesario, aunque no suficiente. Bien, puede ser que el día de mañana se pierda este soporte y que al final no sea el fin de ciclo y que simplemente
digamos, fue a buscar ahora un soporte con una velocidad de menor inclinación. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario, pero no suficiente. Por eso también es importante combinar todos estos elementos y que en todo caso nos dé una señal, si se quiere, de venta, si todos los elementos que ahora vamos a ver se cumplen. Entonces, al día de hoy, mientras este soporte se mantenga, por lo menos en principio decimos la tendencia sigue siendo alcista. Otros elementos que van a ver también, que se pueden combinar, son los osciladores, que seguramente muchos de ustedes usarán, el MACD, el RSI, que normalmente la gente lo usa de manera diaria para analizar los ciclos, nosotros lo utilizamos de manera mensual, y vemos que en cada techo y cada mínimo de los ciclos se van dando cruces en el MACD, y que son bastante cercanos a esos puntos de máxima oportunidad, tanto de compra como de venta. Cuando el MACD da un cruce negativo, que son los que están marcados en el punto verde, fíjense, son momentos de techos de estos ciclos. Cada cruce negativo es señal de venta. Y al revés, abajo, estos circulitos rojos que les marco son cruces positivos que nos marcan la señal de compra, de oportunidad, y muy cercano a los mínimos alcanzados en el Merval, que es lo que ven arriba. ¿Es infalible esto? No, obviamente que no. Acá, por ejemplo, hay una excepción con esta X que les marco. Esto de acá, por ejemplo, fue un amague. En el año 2016 hubo un cruce negativo que no fue fin de ciclo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es necesario, no suficiente. Mientras no haya cruce de MACD, no hay por qué pensar en que este ciclo esté finalizando. En todo caso, una vez que llegue ese cruce, bueno, habrá que compararlo con también estas otras variables para ver si todos los elementos se van cumpliendo. Algo que sí nos está dando una señal un poco más de alerta es el RSI, donde se va como fluctuando entre estas dos bandas, lo que llamamos arriba la banda de sobrecompra, la verde, que nos habla de punto alto del ciclo, y la banda roja, que es la de sobreventa, que nos habla de oportunidad de compra. Bueno, acá obviamente que ya la señal, estando tan alto, tan en ese punto de la línea verde, obviamente que acá hay una señal de alerta. En este sí, en los otros no. Y otra herramienta que también pueden combinar es los cruces de medias, los famosos Golden Cross, Dead Cross. Yo les comparto el cruce de medias que más sigo yo, que mejor me explica los movimientos del Merval y que menores errores tiene, y es usar la media de 270 y de 135 diaria. Medias simples, no exponenciales, simples. Y vemos que perfectamente cruce negativo, ¿sí? Acá marcándonos la zona alta del ciclo, cruce positivo, marcándonos la zona baja, digamos, de oportunidad de compra, y que al día de hoy no hay ningún cruce, ¿sí? Las dos medias, ven arriba la verde, abajo la violeta, no se cruzan, por lo tanto, hasta que no se crucen, uno tiene que seguir confiando en la tendencia. Y de hecho, estas medias en particular me gustan porque si uno, bueno, acá capaz que no se nota, pero si en TradingView ustedes hacen zoom, van a ver que no se tocaron. En ese punto estuvieron muy cerca, pero no se tocaron. Entonces, me parece que este cruce de medias es bastante bueno, aunque obviamente no es infalible, porque casi no da señales erróneas, señales falsas, y es bastante pronto, o sea, bastante bien en el precio nos muestran estos cruces, obviamente que siempre no va a ser totalmente, voy a vender en el máximo, ¿no? O sea, fíjense lo que pasó acá. Año 2017, 2018, en este máximo, acá se hizo el máximo en el precio, pero el cruce fue un poquito después, ¿no es cierto? O sea, si uno va a vender, va a estar vendiendo, bueno, dando un poquito de las ganancias que acumuló. Lo mismo al revés, ¿no? Si uno va a querer comprar esperando el cambio de tendencia, obviamente que vas a comprar cediendo un poco del precio, comprando un poquitito más caro, ¿de acuerdo? Entonces, estas cosas en algún momento las vamos a ver. O sea, ya sabemos, en nuestra teoría, los ciclos no van a dejar de existir
Y esto lo vamos a ver, o sea, en algún momento este cruce de media va a ser negativo, en algún momento el MACD va a ser el cruce negativo, un soporte como este se va a estar perdiendo, o sea, ya sabemos que eso va a ocurrir. Lo importante es que hasta que no ocurra, uno debería seguir confiando en la tendencia, ¿sí? Pero obviamente no quiero pecar de optimista, quiero que también se quede en claro, ¿no? Esta idea de que por más de que venga algún ciclo un poco más chiquito, y que quizás podamos estar un poco cerca de, digamos, de ese punto alto, ¿sí? De un ciclo más chico, creo que aún todavía no estamos, ¿sí? Y que por supuesto para lo que es el gran megaciclo, ese punto así como de burbuja, como vimos en el año 2017, bueno, creo que con todo lo expuesto, todavía falta para llegar a un punto como ese, ¿sí? Y bueno, para ir cerrando entonces la charla, después me fijo ahí qué cosas escribieron. Bueno, al año pasado, capaz que hay alguno de ustedes que ya había hecho el curso de Aprender a Invertir ya desde el año pasado y había participado en la charla anterior, donde nosotros hicimos un webinar bastante similar o del estilo quizás como el que estamos haciendo ahora, cuando el Merval cotizaba en 600, 700 dólares, y nosotros lo que decíamos es, bueno, obviamente que ya la recuperación estaba, ya quizás 600, 700 no era precio de crisis, pero que la verdad todavía quedaba bastante por delante, porque no estábamos en una zona peligrosa. Bueno, hoy estamos ya en 1100, ¿no es cierto? Y uno de los puntos que hablábamos en ese webinar era esto, o sea, ¿por qué invertir en Argentina? ¿Para qué si tengo un mercado tan espectacular como el de Estados Unidos? ¿Qué tiene Argentina, no? Para poder interesarme invertir acá. Y la respuesta que dábamos en ese entonces era esta. Porque hay una mayor velocidad en las fases alcistas respecto de otros mercados. ¿Qué significa esto? Vayamos a este gráfico. Merval es el gráfico que vemos en color azul, el S&P 500, índice de Estados Unidos, es el que vemos en color gris, que está un poco más abajo. ¿Cuál es el atractivo en sí de la Argentina? Aunque parezca mala palabra, quizás lo que voy a decir, es que Argentina es más volátil. Y si Argentina es más volátil, significa que cuando sube, sube más que Estados Unidos, pero cuando baja, baja más que Estados Unidos. Esa es la volatilidad. La volatilidad puede ser entendido como algo bueno o negativo, depende de cómo lo uses. Es una herramienta. La volatilidad desde el punto de vista de la fase alcista del ciclo es espectacularmente positiva. Fíjense los rendimientos que han dado desde el año 2002 al máximo del 2007, 1000% de rendimiento, del año 2008 al 2011, 350, y del 2012 al 2017, 450. Se ve que es mucho más volátil Argentina que Estados Unidos, pero si trabajamos con las fases alcistas de estos ciclos, nos pueden dar altísimos rendimientos, por supuesto, sabiendo que no es fácil invertir de esta manera, tenemos que hacer mucho desgaste emocional que quizás otras personas no están dispuestas a hacer, pero si realmente tenemos el objetivo de lograr estos grandes rendimientos, bueno, ¿por qué no intentarlo? De hecho, ya al día de hoy, ya multiplicó 4 veces el mínimo de 250 alcanzado en el año 2020. O sea, hasta ahora todo se viene repitiendo tal cual la historia, ¿no es cierto? Estamos en la fase alcista de un nuevo ciclo. Y también esto mismo se puede traducir, si se quiere, como un ratio. A mí me gusta seguir este gráfico, que es el ratio del Merval versus el S&P 500. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo acá? Que en la medida de que el ratio baje, es porque el S&P 500 rinde más que el Merval, y al revés, cuando el ratio sube, es porque Argentina me está dando un mejor rendimiento que Estados Unidos. Y que, a ver, justamente esta idea de megaciclo es porque también uno está buscando lograr mejores rendimientos de lo que te podría estar dando Estados Unidos, ¿sí? Que hasta el momento
esto se viene respetando, creo que visualmente se ve muy bien los dos grandes puntos de oportunidad, 2002, 2021, ¿sí? El ratio hizo mínimo en el 2021, no en el 2020, pero que incluso, por más de que toda esta, digamos, revalorización de Argentina por encima de Estados Unidos se viene dando, esto se está cumpliendo, pero que así toda la historia nos demuestra que en otros ciclos, incluso los menores, como pueden ser estas curvitas que les marco acá, ha llegado a valores más altos de los que estamos hoy, ¿sí? O sea, acá yo les marco megaciclo, todo el periodo, ¿bien? Entre las dos grandes megacrisis, y después los ciclos más chiquititos que lo conforman, ¿no? Primero acá con esta pancita, este otro y este otro. Entonces acá es donde también digo, ok, hasta ahora esto viene funcionando muy bien, pero incluso todavía se podría lograr un rendimiento mayor. Así que bueno, por eso chicos, la conclusión de fondo, a ver, primero y antes que nada también enseñarles las herramientas, entender cómo uno analiza, darles también un vocabulario nuevo, y que bueno, después en el análisis, o por lo menos con mi hipótesis, porque obviamente cada uno puede tener su propia hipótesis y no tenemos por qué coincidir, pero mi conclusión es de que para el punto alto extremo del megaciclo todavía falta, que quizás no estemos muy lejos de un ciclo, del techo de un ciclo más chico, y que por ahora vamos a seguir confiando en que se siga desarrollando, y que en todo caso ya tenemos las herramientas que nos van a indicar esos posibles cambios de tendencia como para estar alertas. Así que, de mi parte, voy a cerrar entonces el webinar acá. Ahora paso a ver, hay algunas cositas que me escribieron. Y antes les quiero comentar que si les interesa este tipo de análisis, vamos a estar haciendo una nueva edición del curso de ciclos de la Bolsa Argentina, que empieza el 23 de septiembre. Por supuesto, van a estar viendo en profundidad muchas de las cosas que estuvimos viendo en esta presentación. Vemos mucho de economía, vemos mucho de análisis técnico, vemos algo también de fundamental, la parte obviamente emocional y la parte estratégica, ¿no? Porque más allá del análisis, que puede ser acertado, también es importante cómo lo gestionamos, qué decisiones vamos a tomar con eso, ¿no es cierto? Así que bueno, si les interesa pueden participar, obviamente que tienen descuentos y promociones para ustedes, que ya hicieron el curso Aprender a Invertir, también para los suscriptores del Círculo del Profe. Así que bueno, los espero ver el próximo 23 de septiembre. Bueno, a ver qué me escriben por acá. A ver, ahí puse la cámara, a ver si me toma. Y si no, no hay problema. Sí, se ve que no me está... A ver, la voy a desenchufar. Sí, porque Dale, a mí me dale. gusta digamos, que me vean, no sé, es como que da un poquito más de interacción. Tal cual, tal cual. A ver, voy a nuevo hardware, a ver si me lo toman. Logitech, vamos a poner. Ahí, creo que ahí aparecía. Ahí está. Ahí debería estar. Ahí estamos. Ahí estoy de vuelta. Bueno. No sé si querés que te vaya leyendo, Maru, Bueno, dale, sí, decime, Agus. porque el chat ahí ya sí. Se desacomodó un poquito desde donde quedaste, así que bueno. Dale, sí, porque me remareo. Sí, te entiendo. Bueno, ¿alguna vez considerás el ratio ROIC para evaluar acciones? No necesariamente. No, a ver, obviamente vos me lo decís por el ratio fundamental. La verdad que no, sinceramente no es una de las cosas que más analizo. Podríamos ver cómo combinarlo, pero como respuesta rápida te diría no es algo que tenga tan presente, la verdad. ¿Cómo se invierte en el Merval indirectamente, en el índice indirectamente, Maru? Bueno, es una buena pregunta, claro. A ver, uno puede o comprar acciones argentinas particulares o podría estar analizando por ejemplo, un fondo común de inversión. Un fondo común de inversión que replique el Merval.
eso también es una posibilidad. En vez de estar comprando acciones así por separado, uno puede comprar una canasta que justamente refleja el movimiento del Merval. Digamos, mi posición siempre fue la siguiente. Siempre que hablemos de crisis, siempre que hablemos de esos momentos de gran oportunidad, que todo está recontra barato, subvaluado, yo en esos momentos lo que hago es apostar por el índice, por el Merval, por la bolsa. Bueno, que de hecho fue lo que hice y lo que compartí con ustedes. Vayamos al índice. Es imposible prácticamente que no vaya a haber una acción barata. En ese momento de crisis está todo barato. Entonces, en vez de estar tratando de prever a futuro, a ver cuál empresa va a reaccionar antes o cuál va a estar ganando más, como que uno dice, bueno, no, yo a la apuesta la hago por el Merval. A ver, ojo, así todo, yo particularmente no compré ¿cómo se llama? Un fondo común, sino que compré varias acciones de distintos sectores y digamos que de alguna manera me armé mi propio Merval, ¿no es cierto? Ahora, el punto es que quizás en la situación actual, donde ya no podemos decir que el Merval esté regalado, que compres lo que compres va a estar barato, ya en estos momentos creo que sí, digamos, uno debería ser más selectivo, fijarse más en empresas en particular, porque no todas las empresas están haciendo lo mismo. Creo que algunas empresas pueden estar más adelantados en el momento, digamos, de en qué parte del ciclo está, y otros pueden estar un poco más atrasados, ¿no? Así que en los momentos actuales yo te sugeriría que vayas a ver empresas en particular y quizás no tanto el Merval. Bien, y muy relacionado con esto, también preguntan si consideras hay algún sector en particular que puede tener más upside. A ver, no sé si sector, pero hay como algunas empresas ahí dando vuelta que ponele, a ver, les comparto una, ¿no? Bueno, obviamente esto no es recomendación de compra, pero imagínense que esto lo comparto por realmente algo muy distinto a lo que veo con el resto de las empresas. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de Telecom. Bien, porque a ver, a grandes rasgos yo les diría, todo en la bolsa, todas las acciones veo que están más o menos cotizando a valores razonables, que ya no es precio de crisis, que tampoco no es de auge, pero quizás estas pocas que veo que todavía falta, digamos, mucho por delante. Obviamente que, a ver, hay motivos de por qué los inversores a ver, esperen que se me escucha ahí, ¿no? Creo que por mover mucho voy a sacar Sí, la cámara. te escuchamos. Digamos, a ver, obviamente que hay razones para que los inversores dejen de lado una empresa como esta, obviamente que siempre van a primero subir las más lindas y dejan para el final las más feas, ¿no es cierto? Esto es así. Pero que al fin y al cabo, la historia te demuestra que en el Merval, tarde o temprano, todas las acciones van haciendo un recorrido muy similar y muy parecido. Entonces, Telecom es uno de los pocos que digo, esto la verdad que todavía está bastante a precios muy cercanos de la crisis. Esta empresa hizo su mínimo no en el 2020, la hizo en el 2022. Yo lo veo de esta manera. O sea, por un lado, ¿qué veo? Bueno, una tendencia de largo plazo, que en principio voy a decir que es alcista, porque yo tengo que ir a buscar mínimos de megaciclos. Entonces, por un lado, tengo el del año 2002, y el mínimo de este megaciclo nuevo. Lo cual, uniendo dos puntos, obviamente que me da una tendencia alcista. Que el precio actual, la verdad que no está muy lejos de ahí. Convengamos que el mercado se mueve por flujos. A veces, digamos, no tiene ni sentido, ni las subas ni las alzas, ¿no? O sea, por eso quiero dejar en claro que no es que yo, digamos, sea fanática de esta empresa ni nada del estilo, o sea, simplemente, en base a la pregunta que me hacen, viendo que, digamos, todas las empresas o la mayoría ya han retomado realmente la tendencia alcista del ciclo, bueno, digo, este todavía no. Está muy cerca del mínimo y ya casi todas las empresas llegaron a
a cerrar este gap de las PASO del año 2019. ¿No? Todo, bueno, es un tema técnico, por supuesto. Así que bueno, sí, como ejemplo es este, por supuesto que después, nada, cada uno decidirá si es una empresa que le gusta o no. ¿Bien? Pero este está bastante distinto a lo que muestra el Merval en general. ¿Qué más, Agus? Bien, perfecto. Bueno, acá hay una pregunta. Hablaste del RSI que estaría en sobreventa. ¿Es para preocuparse? Es para ocuparse, no preocuparse. Entendamos que todas las señales son necesarias, pero no suficientes. Entonces, digamos que el RSI esté en esa zona, me está diciendo, bueno, obviamente que punto bajo del ciclo no es. Tampoco necesariamente vaya a ser el extremo, porque convengamos que muchas veces se toca acá al máximo. Fíjense, voy a hacer un poco de zoom. A ver, año 2015. Ven, llegó a tocar la línea verde. Eso no significa que sea fin de ciclo. Bien, porque fue en toda esta zona de acá. Quizás hasta sí nos podría llegar a estar diciendo algo así como consolidación o como cierta pausa en la suba, ¿no? Que fue lo que realmente ocurrió acá, pero no fue acá donde terminó el ciclo, porque después siguió hasta el año 2017. Por eso digo, es algo para ocuparse, pero no preocuparse, ¿sí? Ahora, si ya, estando en la zona alta, también me hace un cruce negativo al MACD, se me pierde el soporte, me da también el cruce de Ad-Cross en estas medias, y bueno, ya sí, es como que se me están dando todos los elementos, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahora de todo lo que estoy compartiendo, el único que está como más adelantado, sí, es el RSI. Bien, una pregunta anterior sobre una filmina. Te voy siguiendo en el cuadro del dólar, con el Merval subiendo, apreciándose el peso. ¿El dólar estaría cotizando lejos de su precio real? Bueno, convengamos que digamos, el precio de equilibrio, el famoso precio de equilibrio del dólar, primero, no soy economista, y por más de que fuese economista, es imposible calcularlo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Nos basamos en ciclos anteriores, nos basamos en información histórica. Entonces, yo no sé cuál es el dólar de equilibrio, pero lo que sí sé es que nunca en una crisis el dólar va a cotizar justo, ni tampoco en el auge va a estar cotizando justo. Yo sé que en el medio de esos dos extremos, en algún momento estará el punto de equilibrio del dólar. Entonces yo parto de esa idea, en donde digo, bueno, no sé exactamente dónde está ese punto medio, pero sí sé dónde están los extremos. Entonces yo sé que ese dólar de 180 del año 2020, que más o menos me representa algo así como 2.400 al valor de hoy, ese no puede ser el valor justo del dólar, porque es un momento de crisis. Y por el comportamiento humano que hace que te vayas a refugiar, que pagues cualquier cosa, en ese caso estés pagando cualquier precio del dólar, digo, ese no es un precio justo. De la misma manera sé, a ver, año 2017, momento de auge, ese tampoco es un precio justo, ese también es un precio exagerado. Bien, entonces, yo no sé bien en dónde está el punto de equilibrio, pero lo que sí sé, y digamos, o mejor dicho, bueno, obviamente es nuestra teoría, es de que no va a estar en ninguno de esos extremos. En algún punto intermedio de esos dos extremos va a estar. Bien, entonces por eso digo que hoy estamos un poco en ese punto medio tirando a más bien bajo, ¿no? O sea, como ya, sí, pasándonos un poco de ese punto medio, ¿no? Desde el punto de vista de que estamos viendo un dólar quizás un poco más bajo cuando lo comparamos de manera histórica. Bien, es difícil de decir qué es lo caro y qué es lo barato. Yo te lo voy a poner en términos de cuán cerca, en todo caso, puede estar de momentos de auge anteriores en la historia. Bien, entonces, sí creo que quizás de estos tres puntos que vimos, riesgo país, Producto Bruto Interno y el dólar, de los tres,
creo que hay menos recorrido positivo por delante. Creo que se pudo apreciar bastante, digamos, la cotización. En cambio, sí veo que hay mucho más para recuperar en el riesgo país y el crecimiento genuino del Producto Bruto Interno. Bien, así que bueno, por eso, tomen esto como, o sea, no se puede calcular exacto, lo que sí sabemos es dónde están los extremos, ¿no? Y que en los extremos jamás va a estar el punto de la evaluación justa. Es imposible porque o estás en un extremo de euforia o estás en un extremo de depresión, y en ninguna de esas dos emociones las evaluaciones son justas. Es en un punto donde esté todo como más, un poco más intermedio, ¿no? Pensando que lo peor ya pasó, que la expectativa futuro puede ser positiva. Creo que es lo que un poco está pasando en este momento, ¿no? Me parece que nadie ya está pensando en que estemos a punto de entrar en una crisis llegando a valores más graves de lo que vimos en ese mínimo del año 2020. Creo que en general la expectativa es más bien positiva, más allá de, por supuesto, algunas dudas que hay en el corto plazo, porque hay como una especie de, vamos a decir, de recesión, ¿no? Lo que estamos o enfriamiento, yo más bien diría, de la economía, pero me parece que en general el mercado tiene más bien una expectativa positiva. Si ya la mayoría está comprado en Argentina, ya volvió a invertir en Argentina. Si volviste a invertir es porque tenés una expectativa positiva a futuro. Si no, ¿para qué vas a estar invirtiendo? Entonces, bueno, nada, no me quiero desviar, pero te diría que, bueno, eso, el dólar hoy está en valores normales tendiendo a estar bajos. Bien, últimas 3 preguntas. Bueno, si querés relacionado con esto, hablando del dólar, me adelanto con esta. Si la inflación está a la baja y el dólar en pausa, las 4 canillas cerradas, ¿no conviene analizar el Merval en pesos? Mira, a ver, el Merval en pesos, sí, obviamente que lo puedes analizar y, de hecho, a ver, el que hace más bien trading de corto plazo, yo siempre digo que sí, que vaya a ver el gráfico en pesos. O sea, hay líneas técnicas que son importantes cuando analizamos el gráfico en pesos. Lo que pasa es de que nosotros como hablamos de, digamos, de información histórica, lo tenemos que ver en dólares. Ahora, en sí hay algo como en la pregunta, en lo que no coincido, es de que no importa en qué moneda lo estés viendo, si en pesos o en dólares, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, a ver, el que está, no sé, a ver, esperen que otra vez, no, ahí recupera el sonido. El que esté invirtiendo, mirando, no sé, Telecom en dólares y el otro que esté mirándolo en pesos, los dos están realizando el mismo rendimiento. O sea, ambos están ganando la misma cantidad de pesos y ambos están ganando o perdiendo la misma cantidad de dólares. Entonces, el tema de la moneda, para que ustedes no se confundan, o sea, una cosa es el análisis y otra cosa es medir tus rendimientos. Yo en general soy más de pensar de que quiero ganar dólares. Yo quiero ganar dólares y quiero evitar perder dólares. Por eso es que analizo tanto estos gráficos en dólares, para entender cuáles son los momentos para ganar y cuándo son los momentos para perder. Pero me parece bien complementar analizando en pesos, pero por una cuestión de ver las líneas técnicas, ¿no? Porque las líneas técnicas en el Merval en pesos o las acciones en pesos también te dan información importante. Entonces, esto, no, o sea, no confundan. Una cosa es la moneda en la cual querés analizar y otra cosa es la moneda en la que querés medir tus rendimientos. Vas a estar ganando la misma plata, no importa si estás comprando, vuelvo a lo mismo, Telecom en pesos o Telecom en dólares. De hecho, les diría, o sea, es exactamente lo mismo si vas a comprar el ADR porque tenés una cuenta en el exterior o porque vas a estar comprando la acción acá local en Argentina. Vas a estar ganando la misma cantidad de pesos o la misma cantidad de dólares. En todo caso, lo que cambia es la moneda operativa, pero nada, es cuestión de transformarlo o de un lado o del otro. La ganancia o la pérdida es completamente lo mismo. No se vayan a confundir con eso, ¿eh? ¿Te complementás con análisis fundamental, Maru? Sí, sí, aunque el problema en Argentina, porque la verdad que
uso bastante menos que en Estados Unidos, por dos motivos. Por un lado, porque no hay tanta información. La verdad que en Estados Unidos tenés un montón de información fundamental que podés comparar, información histórica. Acá en Argentina la verdad que no tenés. Y el segundo problema es de que la información que tenés tampoco no es muy confiable, porque está muy distorsionado a lo largo de todos estos años, con la devaluación, con la inflación. Entonces, es un poco difícil de usar información fundamental. Para mí lo más fiable es, por ejemplo, un price to book, que sí, ese ratio sí yo lo tomo de referencia, pero hay otros valores, o cuando analizamos las ganancias, no sé, para mí es como, no es muy, no son muy creíbles los datos, o por lo menos yo tengo esa manera de verlo. Así que, nada, lamentablemente creo yo que en Argentina hay mucho menos para analizar desde lo fundamental, y en todo caso, creo que es más importante analizar la macroeconomía. Bien, en Estados Unidos es diferente. Además, convengamos que Argentina es un mercado, digamos, donde no están todos los ojos puestos en el mundo. Entonces también es como que hay, no me sale la palabra, perdón, hay una palabra propia del mercado que no me está saliendo ahora, pero cuando uno analiza Estados Unidos, el hecho de tener tantos ojos en el mundo mirándolo, es como que hay mucho menos error. En cambio, acá en Argentina sí se puede ver esa diferencia. Así que bueno, nada, en mi caso les diría, sí, obviamente que el análisis fundamental sirve, pero creo que pesa un poquito más el económico por estos motivos que les digo. Bien, y la última pregunta de la charla del webinar de hoy. ¿Pensás que cuando se libere el cepo, el verbal supere sus máximos históricos? Y si se estabiliza la economía al mismo tiempo, ¿ves posible que se rompa un poco la periodicidad en los últimos ciclos, de los últimos ciclos? Bueno, a ver, en todo caso, el día en que se libere el cepo, habrá que analizar y volver a hacer este mismo estudio para ver si realmente estamos en un punto tan excedido. Digamos, no sé en qué momento va a ser, cuán cerca de ese punto de exceso. Lo que sí, digamos, puedo saber es de que esos cepos no se van a liberar en momentos de crisis, ¿no? Sino todo lo contrario. No tengo en sí una respuesta para dar. O sea, el día en que se libere el cepo, no significa, obviamente, que, bueno, ya está, vendamos todo porque ya llegamos al fin de la fiesta. No, es una condición necesaria, no suficiente. Es necesario ver algo como eso. Y con el tema de los tiempos, bueno, obviamente que no tiene por qué ser todo tan exacto, ¿no? Entendamos que hay promedios, hay tiempos, y que bueno, cuando hablamos de estos grandes ciclos, sí, yo me refiero a algo como lo que vimos del año 2002 hasta el año 2020, o también lo que podemos interpretar como el otro megaciclo anterior, que fue de la década de los 80 a los 90. Ponele que ahí fue un megaciclo un poco más corto, de 10 años. Pero cuando hablamos de megaciclo, y no deberían pensar en menos de 10 años, pero tampoco deberían pensar en 30, ¿no es cierto? Así que más o menos la historia se va a estar repitiendo en todos esos tiempos. Y que supongamos, ¿no? Que realmente de acá en adelante Argentina es un país próspero, un país serio. Entendamos que, a ver, no van a dejar de existir las crisis. En todos los países serios y prósperos hay crisis y hay ciclos. Y en Estados Unidos también hay ciclos. Entonces esto también en Argentina va a pasar. Lo que sí sería lindo ver, que por más que el día de mañana vuelva a llegar una crisis, porque obviamente va a volver a pasar, lo lindo sería ver que cada vez que llegan esas crisis, cada vez esos mínimos se van haciendo más y más altos a lo largo de la historia, ¿no? Que a pesar de esas caídas de largo plazo, Argentina puede ser alcista. Eso sería lo lindo de ver y ojalá pase, pero acá invertimos de manera cíclica,
y entendemos que, a ver, tarde o temprano, en algún momento, alguna crisis va a volver a pasar. Es así. Y eso no necesariamente nos habla, digamos, en términos políticos, ¿no? Hay muchas cosas que se ponen en juego al momento de analizar estos ciclos, como digo, o sea, el factor emocional de la gente, que hace que puedan generar estas imprudencias en los techos. Así que bueno, no me quiero desviar con la pregunta, pero bueno, entendamos que finalmente en algún momento esa crisis va a llegar y que los ciclos más o menos en tiempos van a andar más o menos parecidos. Bueno chicos, muchísimas gracias a todos por la participación. Bueno, entiendan todas las preguntas al 100 no podemos responder, si no nos quedamos acá hasta mañana, pero bueno, llegamos a responder la mayoría, así que bueno, gracias. Duró un tiempito la charla, así que bueno. Gracias, Maru, como siempre. Igualmente nos vemos dentro de un mes, ya saben, los que están en el círculo ahí también. Esta grabación igualmente se va a subir para todos. Bueno, gracias, Maru, como siempre. Dale, Agus, bueno, gracias a vos, gracias a todos los chicos. Bueno, este video va a quedar grabado, entonces tanto para los próximos alumnos también de Aprender a Invertir, tienen toda esta información a disposición, y también en el círculo del profe también queda, y como les decía al principio, esto más que nada es como para poder hacer ese reseteo para los que recién ahora están empezando a invertir, y que sepan de qué hablamos cuando hablamos de los ciclos, en este caso de Argentina, y por supuesto también para los que ya vienen trabajando hace rato conmigo, para hacer una actualización de dónde nos encontramos en este momento, ¿no? Porque estos análisis hay que ir después continuando monitoreando y actualizándolo, aunque de fondo la teoría siempre es la misma. Así que bueno, chicos, los libero, un placer, y bueno, ya saben, quienes se quieren anotar para el curso, arranca el 23 de septiembre, para mí sería un gusto que podamos vernos en esta próxima edición. Les mando un saludo, chicos. Saludos. Gran abrazo. Muy buenas tardes a todos. Chau, chau.